La ex bandana Lourdes Fernández fue víctima de violencia de género por parte de su expareja. La intervención de la madre y también la intervención de las amigas de la cantante fueron fundamentales para poder rescatarla. Aun cuando la víctima niegue su situación, se pone en evidencia el desamparo que existe en contextos violentos. Para analizar estos temas estamos en comunicación con la doctora en psicología clínica, Silvia Papuchado. Doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Silvina. Buenas noches, Jorge. Encantada. Un gusto. ¿Cómo podría explicar este caso? A ver, yo voy a tratar de no ir exactamente al caso, porque obviamente no es mi paciente y no pidió mi asesoramiento, pero voy a tratar de explicar lo que pasa en un caso donde hay violencia, donde hay adicciones, donde hay varias cuestiones que tienen que ver con la salud mental, que es a lo que me dedico. Muchas veces las víctimas no pueden denunciar porque en realidad lo que no pueden es salir del círculo de violencia en el que están. Y no pueden porque su voluntad está cooptada o por la adicción o por algún otro tipo de patología mental. La adicción en sí misma ya es una patología. Y yo creo que tenemos muchos casos en los últimos tiempos que nos hacen ver que hay algo que está pasando con la salud mental, y es que esta ley no nos da respuestas, no nos ayuda y deja afuera a las víctimas, a las familias y a nosotros, los profesionales de salud mental, que nos encontramos inermes frente a esta situación. Doctora, pero aquí hay una cuestión muy puntual y tiene que ver con el ejercicio de la violencia física y en principio también psicológica sobre una mujer, una violencia que ejerce su pareja o su expareja, y me gustaría saber cómo poder manejar el tema de romper ese círculo del que usted hablaba para poder de alguna forma recuperar salud y preservar la vida. Es que yo lo que digo es lo siguiente: hay un artículo en la Ley de Salud Mental, que es el artículo 20, que dice que para poder internar a una persona que no tiene voluntad de hacerlo, la única forma es que sea un riesgo cierto, ya está mal redactada si es riesgo o no es cierto, porque hay una probabilidad o una certeza, es una paradoja, un oxímoron, y que además tenga que ser inminente. En este caso, como en tantos otros, el de Córdoba, lo que pasó con el doble femicida, etcétera, lo que se pide es que haya voluntariedad. La pregunta que yo me hago es: ¿dónde está la voluntad de una persona que está enferma, cuya mente no tiene voluntad, no entiende, no se hace cargo, no puede hacerse cargo de cuál es su patología, porque no es consciente de ella? Entonces, claramente no solo no puede denunciar, sino que aún en caso de que un familiar, como puede ser su madre, una amiga, como puede pasar en este caso o en el otro caso que digo, no sé, incluso en el caso de Lucio Dupuy, casos que quedan absolutamente fuera de la ley, porque no se puede judicializar a una persona, es muy difícil, la ley no lo prohíbe, pero sí lo complica. Pero aquí en este caso, Lourdes fue rescatada. Bueno, alguna herramienta hubo allí, ¿no? Como para romper ese esquema. Pero en realidad, ¿cuál fue la herramienta? La herramienta fue que no hizo la denuncia la persona, que denunciaron los vecinos, que denunció la madre, que denunció una amiga. Y en realidad, el motivo por el cual detienen al victimario tiene que ver con que retuvo fuera de su voluntad a una persona, y porque además lo que se dice es que había como una distribución de estupefacientes. Ahora, yo pregunto, si la salud está tan bien como indica la ley, ¿dónde está la persona que internaron? Que además la internaron en un monovalente, que es un hospital, perdón, en un polivalente, que es un hospital general, como lo es el Fernández, y no fue trasladada a un monovalente, fue dada de alta, si yo no me equivoco. En este caso y en otros, lo que vemos son mujeres ayudando mujeres. Escuchábamos el testimonio de Ana, de la hermana de Lourdes, que decía que le cuesta mucho acercarse a ella, que, bueno, esto por una cuestión de contención. Quisiera acercarse, pero no puede, por el estado en el que se encuentra Lourdes. Pero más allá de eso... Porque en los casos de violencia, claro, porque esto que dicen es que en los casos de violencia
Cuando una amiga, madre, hermana, etcétera, quiere acercarse para ayudar a la víctima, el victimario no lo permite, la mantiene aislada, sobre todo de la familia, de los amigos, porque para poder mantener a una persona aislada, lo que hay que, digamos, apelar a su vulnerabilidad, decirle que nadie la quiere, que en qué lugar va a estar mejor que conmigo, que fíjate que, bueno, nos peleamos, pero a todas las parejas les pasa, después piden disculpas, después regalan flores, después... Entonces, cuando la persona quiere alejarse de ese círculo, es lo peor que le puede pasar, porque recibe amenazas, porque no sabes lo que te va a pasar si no te quedas conmigo. Entonces, la persona que obviamente está en estado de vulnerabilidad, ¿qué hace? Se queda en ese círculo. Y lo peor es que muchas veces, y lo vemos cotidianamente, terminan muertos. ¿Qué alternativa se abre para evitarlo? Perdón, no te estoy escuchando. ¿Qué alternativa se abre para evitar esa situación, la muerte? A ver, yo lo que creo es que en las situaciones de salud mental, cuando no se llega a tiempo, se termina en la cárcel o en el cementerio. Entonces siempre es mejor, nosotros decimos siempre, los que trabajamos en esto, el hospital, la cárcel o el cementerio. Cuando uno habla de hospital, no siempre se necesita una internación. Muchas veces, si la persona está de acuerdo, puede hacer un tratamiento ambulatorio. Puede ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra si hace falta, tomar la medicación que haga falta. O sea, herramientas hay siempre y cuando la persona sea víctima o no, o simplemente sea una persona con un padecimiento mental. ¿Cuál es el gran problema? El problema es si esa persona no acepta, no se adapta, no puede estar de acuerdo porque no tiene conciencia de enfermedad con un tratamiento ambulatorio, porque dice, yo ya estoy bien, bueno, se le da el alta, porque eso es lo que indica la ley. De todas maneras, si nosotros pudiéramos leer entre líneas, podríamos decir que hay una intervención interdisciplinaria, que cuando una persona es internada, como en este caso y en otros, en un hospital, aunque sea un polivalente, como en este caso es el Fernández, se supone que hay un equipo interdisciplinario que escucha a la víctima o a la persona que padece una patología. Y se supone que lo que deben hacer no es solamente preguntarle qué día es hoy, cómo estás, querés quedarte, te querés ir, sabés que si no querés te podés ir. No, es que esos profesionales de la salud, donde es indispensable que haya un psiquiatra, porque es el único que puede llegar a medicar, esos profesionales tienen que darse cuenta cuáles son los antecedentes, saber que hay una persona que en un momento denunció, después retiró la denuncia, que tuvo un botón de pánico y que después lo devolvió, una persona que es obvio que es una víctima, una persona que no puede denunciar. Entonces, ¿para qué están los profesionales de salud mental? Se supone que están para ayudar a las personas que padecen. Bueno, no sé quién habrá hecho la intervención y qué fue lo que pasó, pero si yo no entendí mal, me parece que ya se le dio el alta. Es decir, debió hacerse un seguimiento. Y a esto se suma, bueno, otros casos inclusive fatales que ocurren en Argentina, perimetrales que no se respetan, denuncias que quedan ahí, en denuncias nomás, y sin embargo la violencia contra las mujeres continúa. Bueno, contra las mujeres y, por ejemplo, en el caso Dupuy, contra un niño. También. Y, por ejemplo, en el caso Roldán, que fue el famoso caso de Malva en el 2020, ustedes recuerdan, un paciente con esquizofrenia, termina muerto y además matando a un policía, tiene que ver con esta falta de la ley de salud mental, con una ley que dice que defiende los derechos humanos y que yo me pregunto, ¿los derechos de quién? ¿Las víctimas no tienen derechos humanos? ¿Lucio no tuvo derechos humanos? La mujer que mató a su expareja en Córdoba no tiene derechos humanos. ¿Para quién? ¿Para qué persona? ¿Para quién está dirigida esta ley? ¿Por qué ideología está atravesada? Que deja fuera absolutamente a los pacientes que padecen patología mental. Porque la patología mental es como algo que se esconde bajo la alfombra. Porque hay una ley de salud mental. Yo no conozco una ley para pacientes hipertensos. Entonces, se creó el término salud mental precisamente para respetarlos. Yo recuerdo el debate parlamentario, doctora, de esta ley, que lo que justamente muchas personas señalaban era el abuso de casos de personas internadas de manera abusiva,
personas que eran cuerdas y que terminaban internadas en espacios que no correspondían. No quiero poner tanto el foco en esto, porque estamos hablando de violencia de género, pero sí me remonto al tema del debate parlamentario y los casos de abusos de personas sanas que terminaban en lugares que no eran adecuados también fueron muy importantes y determinantes en el momento de la reformulación. Pero quiero poner el foco en los atacantes, ¿sí? En los hombres en los atacantes de estas mujeres, en los que ejercen violencia, en los que tienen este grado de falta de límites como para retener la libertad de una persona. ¿Qué pasa con ellos? Porque parecería que es una cuestión que gozaran de plena salud, ¿no? Y en realidad creo que hay cosas que habría que revelar también detrás de esas conductas. Bueno, a ver, ¿a qué llamaríamos plena salud? Una persona que puede ejercer una violencia y sobre todo en ese grado, porque además cuando uno habla de violencia no habla simplemente de pegar. Violencia es aislar a la persona de su familia, de sus amigos. La violencia puede ser una violencia psicológica, decirle vos no vales nada, quién sos, no trabajás, no tenés nada. Nosotros conocemos claramente en muchos casos, incluso en la farándula, que afortunadamente uno de ellos está detenido, pero sabemos que aún siendo el marido y teniendo 2 hijos con esta mujer, la separó de todo su núcleo familiar. ¿Cómo Entonces, se define? ¿Qué hace la justicia con estos hombres? ¿Y cómo se define desde la psiquiatría a las conductas de este tipo o a las patologías de este tipo? Digamos, a ver, nosotros podemos hablar o de psicopatía o de sociopatía o de rasgos psicopáticos o rasgos sociopáticos. El tema es si uno hace un estudio, como se le hizo al femicida, el de Córdoba, le hicieron un estudio prácticamente un año antes de que matara a su exmujer, su exsuegra, y además matara al conductor de Uber y lo desmembrara. ¿Y qué dijeron en el resultado? Que tenía algunos rasgos de inmadurez que no le permitían reflexionar sobre sus actos. Bueno, claramente estamos hablando de una sociopatía. Bien. Este hombre mató a su exmujer, dejó huérfano a su hijo, lo secuestró, o sea, es horroroso. Por eso digo que estamos hablando de casos paradojales, obviamente, porque es el padre, o es el marido, o es el novio, o sea, una persona que se supone que es en quien uno confía o a quien uno ama, y en realidad responde de la manera absolutamente contraria. Seguro. Doctora Silvia Papuchado, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por tener la salud mental en agenda. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. La legislatura declaró como huésped de honor a